Herkese merhaba. La historia está escrita y protagonizada en la mayoría de los casos por hombres. Y generalmente la figura de la mujer queda relegada a un segundo plano. Por eso he querido hacer este vídeo. Para resaltar la labor de una serie de mujeres turcas que fueron pioneras en sus respectivos campos y que en la mayoría de las ocasiones tuvieron que superar muchos obstáculos y también soportar que sus habilidades y sus logros se pusieran en entredicho. Este vídeo va dedicado a ellas para que no caigan de ninguna de las maneras en el olvido a su lucha para abrirse paso en un mundo enteramente masculino y también con todo mi cariño a todas esas mujeres que hoy en día siguen luchando para romper barreras. Así que si os apetece conocer la vida de 10 mujeres inspiradoras en la historia de Turquía en los siglos XIX y XX, quedaros a ver este vídeo. Empezamos con Fatma Aliye. Fue una novelista, ensayista y columnista turca y por supuesto también activista de los derechos de las mujeres. Aunque no es exactamente la primera mujer en publicar una novela, sí que es considerada con el total de su obra como la primera mujer novelista en la literatura de Turquía y también en la literatura del mundo islámico. A los 17 años la casaron con un militar que intelectualmente era bastante inferior a ella y que además le prohibía leer novelas extranjeras. Afortunadamente esto con el paso del tiempo cambió y a los 10 años de casada su marido le permitió traducir una novela del francés al turco y es así como comenzó su andadura en la literatura con el sobrenombre de Bir Hanem, que significa una señora. Muhazarat fue su primera novela en solitario en 1892 y con su nombre real. Fue la primera novela en todo el Imperio Otomano escrita por una mujer. Pasó los siguientes 13 años escribiendo sobre los derechos de la mujer en columnas de revistas y en una de sus novelas, Mujeres del Islam, intentaba explicar la situación de las mujeres musulmanas a la sociedad occidental. A pesar de todo esto, tengo que decir que ella siempre mantuvo una tendencia muy conservadora en sus tradiciones. Además os cuento que su hermana Emine fue también escritora y activista y una de las primeras feministas. Selma Rıza fue la primera periodista turca de la historia y también una de las primeras novelistas. El hecho de que su padre fuera diplomático del Imperio Otomano seguramente facilitó que ella tuviera una educación fuera de Estambul. Se fue a estudiar a la Sorbona de París. Posteriormente se afilió al Comité de la Unión y Progreso, es decir, del Movimiento de los Jóvenes Turcos, que era un partido nacionalista y reformista. Bueno, de hecho era la única mujer miembro del comité. A lo largo de su vida escribió en varios periódicos en francés y en turco y al regresar a Turquía trabajó como secretaria general de la Media Luna Roja. Bueno, es que hasta logró reformar el palacio del sultán Adile en Estambul para convertirlo en una escuela para niñas. Curiosamente, 68 años después de su muerte, el Ministerio de Cultura de Turquía publicó una novela inédita de ella que había escrito con 20 años. La novela se titula Uhubet. Halide Edip Adivar es una de las autoras más destacadas de la literatura turca, testigo de primera mano de la Guerra de Independencia de Turquía y también activista de los derechos sociales. Nació en Estambul en una familia de bastante renombre, ya que su padre era el secretario del sultán Abdülhamid II y por eso tuvo la suerte de recibir una esmerada educación privada, incluyendo literatura europea e idiomas como el inglés, el francés, el griego y el árabe. Con 24 años empezó a escribir artículos sobre la educación de las mujeres en su país y su situación. Al casarse con su segundo marido, que era un personaje muy relevante en la política, se convirtió en una de las protagonistas de la escena política y brindó su apoyo a movimientos nacionalistas a través de sus escritos. Durante la guerra greco-turca logró una reputación de heroína nacional y defensora de la liberación y la justicia. Obtuvo el rango de primer cabo y luego de sargento del ejército nacionalista y estuvo presente en varios frentes junto con Mustafa Kemal Atatürk, escribiendo siempre sobre sus impresiones en una de sus novelas. Y luego ya más adelante, en 1950, se convirtió en diputada del Partido Demócrata, aunque renunció a ese cargo 4 años después. Lo que me apetece destacar de ella es que los personajes femeninos de sus obras siempre eran mujeres fuertes e independientes que lograban sus objetivos a pesar de tener que enfrentarse a muchas oposiciones. Y también destaca el papel de la mujer en la lucha por la independencia turca. Müfide Kadri fue una pintora y compositora turca, una de las primeras artistas mujeres de Turquía y la primera profesora de arte del Imperio Otomano.
Su vida no comenzó de manera fácil, quedó huérfana a muy temprana edad y fue criada por un pariente suyo en casa, recibió la educación y enseguida se notó que destacaba en la faceta artística. Tocaba el piano, el violín, el ud y el kemenche. Si no sabéis qué instrumentos son estos, está apareciendo por aquí en pantalla un vídeo sobre los instrumentos turcos que quizá necesitéis ver. Cuando tenía 10 años empezó a dar clases de pintura con el famosísimo pintor turco Osman Hamdi Bey. En su vida ya adulta fue profesora de música y llegó a dar clase hasta a la mismísima hija del sultán Abdülhamid II. Lamentablemente falleció a los 23 años por tuberculosis, pero su vida inspiró a la novelista Halide Edip, que acabamos de hablar de ella, para escribir su libro Soneseri, que significa la última obra. Hatice Çırpam fue una de las primeras mujeres miembro del Parlamento de la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Pero empecemos por el principio porque tiene unos orígenes muy humildes. Casada con un soldado herido en la Guerra de los Balcanes y con 6 hijos a cuestas, se ganaba la vida trabajando en el campo. Pero después de que en 1930 se reconociera el derecho a las mujeres en Turquía a participar en la vida política, siendo electoras y elegibles, ella ganó las elecciones para ser mutar, es decir, jefe de su aldea. Fue entonces cuando conoció a Atatürk y se cuenta que él valoró muchísimo su inteligencia y sus logros, impresionado por el hecho de que ella había luchado en la guerra de independencia. Y no estaba desencaminado en cuanto a lo de sus logros, porque 2 años después de haber sido elegida mutar, en 1935 ganó las elecciones generales con el apoyo de Atatürk y ocupó un escaño por Ankara en la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Y su primera intención tras conseguir ese cargo era trabajar en la ley del divorcio para ayudar a las mujeres con sus hijos. También quiero mencionar aquí a Gül Esin, que fue la primera mujer elegida mutar en Turquía en 1933, ganando a 7 hombres que también se habían presentado en esa candidatura en el distrito de Çine, en Aydın. Safiye Ali, la primera mujer turca en convertirse doctora. Se graduó en Estambul y fue en ese momento cuando decidió dedicar su vida a la medicina. Sin embargo, en esa época en Turquía todavía no se admitía a las mujeres en la facultad de medicina, a pesar de que sí que se necesitaban doctoras para atender a las pacientes femeninas. Por lo tanto, tuvo que realizar sus estudios en Alemania y se especializó en ginecología y en pediatría. Al regresar a Turquía y abrir su consulta allí se encontró con varias dificultades, como por ejemplo no tener demasiados clientes o no cobrar la totalidad de su sueldo solamente por ser mujer. Entre las aportaciones que tuvo al mundo de la medicina fue, por ejemplo, atender a los soldados heridos de la Guerra de los Balcanes, la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Independencia turca, y precisamente llegó a decir que atender a los soldados heridos para ella significó curar a Turquía y contribuir a la grandeza de la República. Aparte de este trabajo, también participó en la lucha feminista y fue activista por los derechos de las mujeres. Samiye Yahid Morkaya, primera mujer piloto de carreras. Tras conseguir el permiso de conducir y ser una de las primeras mujeres en tenerlo, por cierto, quiso ir un poco más allá y en la década de 1930 era la única mujer que participaba en las carreras de coche. Y nada, 2 años después se convertiría en campeona de esa modalidad. Algunos de sus compañeros masculinos se quejaron alegando que en las bases no decía en ninguna parte que pudieran participar mujeres, pero la corte le dio la razón a Samiye y la reconoció como una vencedora de pleno derecho. Semiha es la primera fotógrafa de guerra turca. Nació en el seno de una familia muy modesta en Estambul y a los 15 años ya empezó a trabajar como operadora para llevar algo de dinero a su familia. Cuando conoció a Hikmet Feridun Es, un conocido periodista turco, se fugó con él para casarse, ya que sabía que su familia tenía otros planes de matrimonio para ella. Y para poder acompañar a su marido en los viajes, ella aprendió fotografía. Y vaya que se le acompañó, de hecho le acompañó a cubrir la Guerra de Corea entre 1950 y 1953 y fue entonces cuando algunas de sus fotografías empezaron a ser publicadas. Posteriormente también documentó durante 5 años la guerra de Vietnam. Sabiha Gökçen, quizá ya suene su nombre porque no es la primera vez que hablo de ella. La mencioné en el vídeo que estáis viendo en pantalla, el vídeo sobre los récords Guinness turcos, porque es una mujer de récord. Fue la primera mujer turca con licencia de vuelo y se cree que fue la primera mujer del mundo piloto de combate.
Sus orígenes no están claros, pero sí se sabe que fue una de los 8 niños que Atatürk adoptó al saber que vivían en condiciones muy malas en una visita que hizo a Bursa en 1925. Esto quiere decir que pasó a vivir en el Palacio Presidencial y a estudiar entre Ankara y Estambul. Poco a poco su interés por el paracaidismo y posteriormente por la aviación fue en aumento. Como las academias de guerra en Turquía no aceptaban a niñas en esos momentos, a Sabiha Gökçen se le proporcionó por orden de Atatürk un uniforme personalizado y asistió a un programa de educación especial a los 23 años. Y después de recibir su patente de vuelo, se entrenó para convertirse en la primera piloto de guerra en el primer regimiento de aviones de Eskişehir. Pudo realizar 8.000 horas de vuelo, probar 22 tipos de aviones diferentes y volar alrededor del mundo. Cahide Sonku, una actriz turca de cine y de teatro y la primera directora de películas turca de la historia. A los 16 años empezó a estudiar arte y pronto se convirtió en una de las actrices más valoradas de los teatros de Estambul, hasta que dio el salto al cine. Tanto es así que a los 31 años fundó su propia compañía cinematográfica, dirigiendo 3 de sus propias películas y empezando a producir otras. Desgraciadamente el final de su vida no fue tan bueno, a pesar de todo su legado ha sido reconocido y hoy en día existe una categoría en los premios cinematográficos turcos que se llaman Altın Portakal, la naranja dorada, que lleva su nombre. Si conocéis a más mujeres inspiradoras y que están un poco olvidadas en la historia, por favor dejadlas en los comentarios, no hace falta que sean turcas, ¿vale? Cualquier mujer del mundo. Yo estaré encantada de leer vuestros comentarios y de aprender con lo que vosotros tengáis que decirme. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y también difundirlo para difundir a su vez el legado de todas estas mujeres. Y yo me despido hasta el siguiente, en el que espero que estéis todos allí, que no me faltéis. Por cierto, si os habéis quedado con ganas de más, aquí os dejo algunas sugerencias para que vayáis a verlas ahora de otros de mis vídeos. Nos vemos pronto. Görüşürüz.